Can Yaman ha vuelto a Estambul y ojo, que no ha venido solo por amor. Hay un salseo detrás que te va a dejar con la boca abierta. Mira, todos pensábamos que esto era por alguna de sus ex, ¿verdad? Que si una reconciliación por aquí, que si un encuentro casual por allá. Pero no, no, no. El tema es mucho más jugoso. Para ser honestos, yo también me lo esperaba, pero esto supera todas las expectativas. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está jugando sus cartas de una manera súper estratégica. No es solo un viaje más a Turquía, es un movimiento maestro. ¿Y por qué lo digo? Porque hay detalles que no cuadran. Ha estado súper discreto, pero a la vez, su presencia se siente en todos lados. Y eso no pasa por casualidad. Muchos dicen que es para preparar su regreso a la televisión turca, que tiene un proyecto gordo entre manos. Y sí, eso es una parte seguro. Pero no es la única razón. Yo sospecho que hay algo más personal, algo que tiene que ver con su imagen, con reconectar con sus raíces, y con cerrar algunas puertas. Piensa en esto, he estado un tiempo en Italia, enfocado en su carrera allí, en sus proyectos con Disney. Y ahora, de repente, boom, de vuelta a casa. ¿Por qué ahora? No creo que sea una decisión de última hora. Tiene que haber un motivo de peso. A ver, el mundo del espectáculo es así. Siempre hay segundas y terceras intenciones. Y Can Yaman es un experto en manejar su imagen pública. Lo ha demostrado una y otra vez. Este viaje no puede ser solo por vacaciones. Imposible. ¿Y si os digo que la verdadera razón tiene que ver con un detalle que nadie está comentando? Algo que él quiere resolver antes de que empiece su próximo gran proyecto en Turquía. Algo que podría afectar su carrera, su reputación, o incluso sus relaciones personales. Yo me imagino que está ahí para sentar las bases. Para asegurarse de que todo está en orden antes de lanzarse de nuevo al ruedo turco. Quizás hay temas legales, o de negocios, o incluso un pequeño ajuste de cuentas que necesita hacer. ¿Quién sabe? Es que de verdad, este chico sabe cómo mantenernos enganchados. Cada vez que desaparece, vuelve con un notición. Y esta vez, con este regreso a Estambul, creo que se está preparando para algo grande. Algo que va a sacudir el panorama televisivo turco. Y sí, lo del doctor, eso es la guinda del pastel. ¿Un chequeo médico rutinario? Venga ya. Si no me crees, piensa en la gente famosa. Cuando se van a hacer algo médico en secreto, suele ser porque hay algo más detrás. Algo que quieren mantener oculto hasta el último momento. ¿Podría ser que necesite algún tratamiento para aguantar el ritmo de rodaje que se le viene encima? ¿O quizás es algo más estético? ¿Quién sabe? Pero que sea un doctor lo que lo trae de vuelta sin más me suena a excusa. Demasiado coincidente todo. La realidad, amigos, es que Can Yaman es un maestro del marketing personal. Y este viaje a Turquía con este secretismo y este doctor misterioso es otra jugada maestra suya. Está creando expectativa, está generando conversación, y nosotros estamos cayendo en la trampa. Lo que está claro es que su regreso a Turquía no es casualidad, y que el tema del doctor es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y, sinceramente, más intrigante. Pero ahora, dime tú, ¿crees que este regreso a Turquía y la mención del doctor secreto son solo una estrategia de marketing para lanzar su nuevo proyecto, o hay algo más personal y oculto detrás de todo esto?